Gracias por conectarse a Salud al Día con Pama, hablando con los expertos. Y en esta ocasión el tema seleccionado es la diverticulitis. No sé si le pasa a ustedes lo mismo, pero últimamente se oye esta condición más de lo que se escuchaba años atrás, y de todo eso vamos a estar hablando en esta ocasión con el doctor Mario Moquete. Y veo que el doctor Moquete está entrando a Instagram, así que en cualquier momento él entra y se conecta con Hola. nosotros. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Jackie? Muchísimas gracias, muy agradecida porque yo sé que siempre su agenda es bien ocupada, así que valoramos mucho ese tiempito, este tiempo que saca para contestar tantas preguntas que tengo, doctor. Que muchos problemas nos está dando el colon, así que antes de... tengo mucha curiosidad, pero vamos a empezar presentándolo a usted. El doctor Mario Moquete es dominicano. Tengo el honor de conocerlo a usted y a su esposa hace ya un tiempito. Es una familia muy linda y de verdad una persona muy activa en nuestra asociación y muy querida también. Gracias por todo lo que siempre hace por nuestra comunidad. Y usted es gastroenterólogo desde el 1996, pero desde el 99 se mudó acá, a esta área de la Florida, ¿verdad? Exactamente. Ya tenemos muchos cuentos y quiero que No sé. sepan que el doctor Moquete es aficionado a la fotografía y de verdad que todos los que lo seguimos en los medios sociales nos gozamos todas ese arte que usted tiene de captar, ¿verdad? Tantas cosas bonitas. Así que Ok. siga llenándonos la vida de colores a través de sus fotos. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, lo escucho bien. ¿Y usted? Ok, perfecto. Sí, 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 perfecto. Cuénteme, doctor, ¿qué es diverticulitis? Bueno, le quería comenzar primero con lo que es la diverticulosis, que es la Ok. enfermedad o condición que lleva a la diverticulitis. En el colon se forman como si fueran pequeños bolsillitos en la pared del colon, principalmente en la parte izquierda del colon. ¿Y por qué en la Entonces, parte izquierda, doctor? aparentemente es por un problema de presión. Las heces fecales en la parte derecha del colon son líquidas y se mueven fácil, no crean mucha presión en una zona específica. En el colon izquierdo ya son más sólidas y entonces si lo que pasa por ahí es difícil para el colon moverlo, los músculos van haciendo más y más presión. Entonces hay unas pequeñas arterias que son las que vienen desde afuera del colon hacia la superficie para mantenerlo vivo, que se llaman arterias rectas. Pues ellas pasan por un espacio entre músculos de la pared del colon. Entonces, cuando la presión está muy alta dentro del colon, poco a poco va empujando, empujando y termina haciendo esos pequeños bolsillitos a través de esa zona. Pero esos bolsillitos son algo serio. Doctor, entonces diverticulosis no es lo mismo que diverticulitis. Diverticulosis es No, la condición y entonces eh, diverticulitis es cuando ya la hay complicación de la complicaciones. diverticulitis. Exacto. Hay dos complicaciones principales que son el sangrado, eso creo que no vamos a hablar hoy. Okay. La más frecuente es la diverticulitis, que es la que vamos a hablar. Es cuando se produce una infección de uno de esos bolsillitos. Pueden haber muchos, pero es un solo usualmente que se infecta. Y cuando uno Aparentemente, se infecta, ¿los otros también se infectan o no necesariamente? no necesariamente, casi siempre es un solo, pero causa bastante problemas. Claro que en una ocasión se puede infectar uno, en otra ocasión se puede infectar otro. Las personas que tienen diverticulosis, entre un 5 o un 15% van a desarrollar diverticulitis durante su vida, lo cual significa que la mayoría de las personas nunca van a saber ni siquiera que tienen divertículos, al menos que se le haga una colonoscopía o una radiografía y se demuestre que tienen ese problema. Eso le iba a preguntar, o sea, una persona que se va a hacer una colonoscopia de rutina puede salir en los resultados que tiene esa condición y si sale
¿qué se hace para evitar que se convierta en una diverticulitis? ¿Hay algo que se puede hacer para prevenirlo o hay que esperar a que el tiempo nos ayude a que eso no pase? En parte es lo último que tú dijiste, esperar que el tiempo no pase, pero hay Ok. cosas que se pueden hacer para tratar de prevenirla. Y son básicamente cosas relacionadas con la modificación del estilo de vida, incluyendo lo que se come. Aparentemente los seres humanos debimos comer más vegetales, pero la dieta ha cambiado a través de los años y lo que le llamamos la dieta occidental incluye muchas carnes, principalmente carnes rojas, una vida sedentaria, poco ejercicio. Entonces, hacer mucho ejercicio, eh, comer muchos vegetales que contienen mucha fibra soluble y también perder peso son cosas que ayudan a evitar que se formen los divertículos o si ya lo tiene, evitar que se compliquen con una diverticulitis. O sea, que esas son las principales. Dieta, cambiar la dieta, cambiar el estilo de vida, más ejercicio, tomar más líquidos, agua, pero que si no hay fibra el agua no funciona. Doctor, Y yo sí, últimamente he escuchado tanto y le voy a poner un ejemplo. Mi mamá, ella padece y yo le diría que por lo menos cada 2 o 3 años nos pone a correr con diverticulitis. Y lo interesante de esto, si tiene algo interesante la condición, es que no siempre sabemos a ciencia cierta qué es eso. Porque creo, y eso le quiero preguntar, ¿se puede dar a confusión los síntomas con otras condiciones, verdad? Porque hay veces que no sabemos si es eso o puede ser algo ginecológico o si es algo del riñón. Se puede confundir esos síntomas, ¿verdad? Es algo que pasa definitivamente. mucho. Sí, definitivamente. O sea, cuando una persona le da dolor, principalmente en el lado izquierdo del abdomen, hay que pensar en otras posibilidades. Una de ellas es piedra en los riñones o infecciones urinarias. En el caso de mujeres, infecciones pélvicas de tipo ginecológico, a veces incluso en mujeres que todavía están ovulando, puede ser que tengan una ovulación con un sangrado y el dolor de ese lado. Eh, Problemas de tipo musculoesquelético, como son problemas de los nervios que cruzan por esa zona, que a lo mejor hay algún compromiso con los nervios. También dentro del punto de vista de gastroenterología, definitivamente cáncer de colon, colitis, son cosas que entre lo que llamamos diagnóstico diferencial, que hay que tenerlo en cuenta cuando un paciente llega con dolor en esa zona. ¿Y cuál es la prueba que se hace para poder identificar qué condición es el que está causando este dolor agudo en la parte izquierda del abdomen? Perfecto. Pues lo principal es examinar al paciente y si tiene un dolor en esa zona, tratar de hacer una tomografía, lo que usualmente le llamamos el CAT scan, que por suerte ya está disponible en prácticamente, bueno, todos los hospitales, en todos los urgent care, incluso en algunas oficinas de doctores primarios de las que son grandes, grupos grandes también la tienen. Ese es lo principal, hacer una tomografía. La tomografía usualmente va a ser el diagnóstico de que hay una zona inflamada y además nos permitirá ver si hay algunas complicaciones, porque el tratamiento va a depender de qué complicaciones, si está complicado o no complicado. Y doctor, cuando una persona empieza a tener esa infección, ¿el dolor se presenta de inmediato o pasa un tiempo antes de que la persona empiece a tener a sentir que algo está pasando? Puede ocurrir de las dos maneras, pero la mayoría de las personas evoluciona rápidamente, porque es una infección que puede ser grave y que en parte se parece casi a una apendicitis, pero del lado izquierdo. O sea que la mayoría evoluciona bastante rápido. Yo tengo una amiga muy querida en Puerto Rico y ella estuvo 10 días hospitalizada. Salió la semana pasada y el diagnóstico fue diverticulitis y no la dejaban ir
porque tenía una infección bien aguda, pero lo interesante fue que ella pensó que era algo ginecológico y ella fue a su médico primario. No, ella fue a su ginecóloga y su ginecóloga le dijo, esto no es de nada que tenga que ver con lo mío, así que yo te recomiendo que vayas rápido a sala de emergencia. Y esa es mi pregunta. Una seguidora de nuestras entrevistas escribió hoy y me pidió que le preguntara a usted cuándo ella tiene que, o cuándo el paciente se puede curar la diverticulitis con antibióticos en la casa y cuándo definitivamente tiene que ir directamente a la sala de emergencia cuando tiene el dolor. Bueno, la pregunta en parte de dónde ir es un poquito difícil de contestar porque usualmente depende de qué tanto dolor tenga el paciente y qué tan fácil le sea ir o al médico primario Claro. o al urgent care o a la emergencia. La situación es que donde quiera que vayan, pues lo importante es que exista la capacidad de poder hacer la tomografía rápidamente para ver qué está pasando ahí. Entonces, la tomografía, dependiendo de los hallazgos, si hay complicaciones, pues usualmente el paciente se va a admitir para tratarlo con antibióticos intravenosos y usualmente se le disminuye lo que va a comer, usualmente Sí. solamente en líquidos por un par de días. Si no hay complicaciones, pues es completamente seguro mandarlo a la casa y que se tome los antibióticos en la casa. Usualmente se les recomienda a esos pacientes que regresen al médico primario o al de urgent care en los próximos 2 o 3 días para reevaluarlo, ver qué está pasando, pero si el paciente le está yendo bien, el dolor mejoró, no hay fiebre, pues usualmente puede completar su tratamiento en la casa, que en la mayoría de los casos son de 7 a 10 días en antibióticos No orales. hacerlo al revés, no empezar primero con el antibiótico cuando tiene el dolor, sino primero ir a su doctor y si el dolor es demasiado agudo, ir directamente a sala de emergencia si es factible para Exacto, el paciente, ¿verdad? exacto, exacto, porque hay que ver si hay complicaciones o no y si es diverticulitis, porque puede ser otra cosa. Entonces, darle antibióticos sin estar seguro. Entonces, Eh, doctor, a mi amiga, que es mi comadre, que es paisana suya, dicho sea de paso, acá. no la querían, o sea, ella me comentó que estaba el gastroenterólogo y el cirujano, los dos visitándola todo el tiempo y el cirujano muy pendiente porque necesitaban saber que si la infección no bajaba, si la inflamación no bajaba, había que operarla. ¿De qué se trata esa operación? Que cuando una persona, un cirujano decide, esto está muy inflamado, hay que operarlo, ¿por qué se toma esa decisión y en qué consiste esa operación? Pues sí, bueno, la diverticulitis se pensaba que era en el pasado que era producida porque una pequeña bolita de heces fecales se Ajá, ponía muy dura y tapaba el divertículo. Entonces, al taparse, pues aumentaba la presión y entonces se producía la infección, el problema, la diverticulitis. claro. Últimamente se cree que más bien es una combinación por lo que mencioné anteriormente, la presión dentro de la pared del divertículo es muy finita comparada con el resto del colon. Entonces, al no llegarle suficiente sangre, se producen perforaciones microscópicas. Entonces, cuando ocurren esas perforaciones, el sistema del cuerpo alrededor del colon trata seguido de tapar ese agujerito. Claro. Entonces, pero por eso es el dolor fuerte, porque lo Ujú. que duele, el colon no duele, por cierto, lo que duele es afuera del colon, el peritoneo. Bueno, pues cuando ocurre esa situación y se hace la tomografía, se va a ver si, número uno, si hay o no hay perforación. Si hay microperforación, que son como burbujitas de aire que se ven en la radiografía alrededor de la zona inflamada. Si se ha formado un absceso con una colección de pus. Y finalmente, hay una perforación franca, que hay gas en el abdomen.
En esos casos, pues no se espera, en esos casos hay que operarlo inmediatamente, porque si no se opera, el paciente puede morir de una infección grave, peritonitis, en un periodo de 24 o 48 horas. En todos los otros casos que le mencioné, que posiblemente sea el caso de tu amiga, era que había un absceso. Entonces, cuando hay un absceso, se le dan antibióticos y se espera que el absceso empiece a reducirse de tamaño, que el dolor se le mejore. En esos casos, se manda el paciente a la casa, pero si eso no está pasando, entonces hay que mantenerlo más tiempo en el hospital con la finalidad de ver si hay una Monitorearlo, ver cómo monitorearlo, exacto, está, claro. exactamente, exacto. Y es bien común ver que terminen operando a una persona con una infección de diverticulitis. Ok, los pacientes con diverticulitis, la mayoría no terminan con cirugía. Estadísticamente no es tan frecuente que terminen en cirugía. El problema es que la diverticulitis se ha convertido en un problema tan frecuente que, o sea, cuando uno está trabajando en el hospital, siempre hay pacientes que hay que mandarlo a cirugía. Esa es la situación. Son tantos los pacientes que muchos terminan en cirugía. La mayoría se mejora con los antibióticos y se le cura el episodio de la infección. Pero puede recurrir de cada 10 personas que le da, como 3 de ellos le va a dar una segunda vez, y de eso que le da la segunda vez, algunos le puede repetir hasta tercera e incluso más veces. Es un poquito problemático porque siempre nos están preguntando qué puedo hacer para evitarlo y realmente lo único que se puede hacer es cambiar la dieta. Eh, si quieres, podemos hablar también de cuándo se hace cirugía en otros casos, porque estamos hablando del caso agudo de que llegó al hospital. Hay personas que siguen teniendo dolor, aunque se le den los antibióticos y aunque se les repita la tomografía, que no se ve ya inflamación, el dolor continúa. Esos pacientes muchas veces necesitan cirugía porque no hay forma de mejorarle el dolor. Cuando se forman fístulas, que son comunicaciones, que el absceso perforó en otro órgano, se crea una comunicación, eso usualmente no cierran por sí solos, por más antibióticos que se le dé. Pueden comunicarse con el útero, con la vagina, con la vejiga urinaria o con otra parte del intestino. Eso casi siempre hay que operarlo, quitar la parte del colon afectada. También en Y si personas que le pasa dan... esto, doctor, perdona que le interrumpa, Sí, la seguro, seguro. persona puede después funcionar bien sin ese pedazo del colon que se saca. Oh, sí, no, el colon es bastante largo y quitar una parte del colon usualmente Okay. resulta no cambian el estilo de vida ni... realmente la mayoría de las personas le va muy bien con eso. Lo que te iba a decir también es que se forman cicatrices por tantos episodios de diverticulitis y las cicatrices pueden hacer que el colon se vayan poniendo muy estrecho, que casi no pueda pasar la materia fecal, o pueden producir una obstrucción, que sería un caso ya de emergencia, y eso también hay que operar. Esas son las principales razones para hacer cirugía. Pero eso ¿usted lo ve muy común o ya eso es algo que son casos extremos? Esas complicaciones son más bien casos extremos, pero vuelvo y repito, son tantos los casos que vemos de diverticulitis que realmente el que trabaja en un hospital va a ver casos de eso semanalmente, porque aunque sea poco el porcentaje, son muchísimos los pacientes con problemas. Doctor, hay tantos cuentos que oigo que quería preguntarle que si son ciertos. El maní puede afectar a la persona que tiene esa condición, la cáscara de los granos afecta a las personas, porque eso es lo que yo constantemente estoy viendo, que personas que padecen de diverticulosis no comen nada de eso para no llegar al extremo de que se le infecte el colon Muy buena o pregunta, muy desarrolla buena cosas. pregunta. Exacto, muy buena pregunta. Ha habido un problema que se ha pasado por generaciones con respecto a la dieta que hay que seguir y siempre oigo muchas personas que evitan todo tipo de granos, de semillas, no sé cómo le dicen en Puerto Rico, las cocalecas
O Popcorn, palomita de lo maíz, decimos popcorn, vamos a en decirlo en inglés, español, exacto. popcorn. Ok, popcorn, maní, nueces, todas esas cosas. Pues por cierto, ahora trabajo en el hospital de veteranos y en el 2007 eh, publicaron un estudio grandísimo con 47.000 personas y se le pidió a algunos que siguieran esa dieta y al otro grupo se le pidió que comieran lo que querían. Fue bien interesante que al final del estudio, la paciente que seguía esa dieta estricta, pues fue lo que más episodios de diverticulitis le dio. Aparentemente la única aplicación fue que todas esas cosas que se dicen que no se deben comer tienen mucha fibra y ayudan a evitar la diverticulitis. Conclusión, Interesante. el que sufra de diverticulosis o que le haya dado diverticulitis puede comer lo que quiera y mientras más nueces, semillas, frutas con semillas coma, pues mejor le va a ir. Yo he oído a veces pacientes que me llegan diciendo que es que de que como algo que tiene semilla, hasta la fresa, los strawberries, que seguido me empieza el dolor. Bueno, ¿el dolor es debido a la diverticulitis o es algo diferente? Eso es lo mejor que te puedo decir. Hay cosas Claro, y como... seguro que es que esa persona no está comiendo suficientes fibras, que eso es lo que usted está diciendo desde que comenzamos, que esa es la clave, fibras y obviamente tomar mucha agua. ¿Cuánto es mucha agua, doctor? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuántas La botellas? reco- Usualmente se recomienda que se tome alrededor de 2 litros mínimo al agua, de líquido, no tiene que ser No tiene que ser necesariamente agua. Ok. agua, puede ser exacto, jugos, eh, cerveza no, No, pero si bueno, la de vez en cuando, ¿verdad? así de vez en cuando. Pero es líquido, básicamente, porque al fin y al cabo todo eso es agua. Los jugos, la misma leche, agua. Por lo menos 2 litros al día. Pero que, como creo que lo mencioné hace un ratito, todo ese líquido no va a funcionar porque lo que la fibra soluble hace es que mantiene esa agua dentro del colon y reduce esa presión que hay en las paredes del colon, haciendo que sea más fácil mover el contenido. Por más agua que tomes, si no comes suficiente alimento con suficientes fibras, pues no creo que te vaya a ayudar mucho. Y también sé que hay unos productos que no los vamos a mencionar aquí porque no le vamos a dar publicidad, ¿verdad? Gratis. Pero sí que le consulten con su médico primario porque hay unos cereales en específico que son bien altos en fibras que pueden ayudarlo y hay unos snacks también, ¿verdad? ¿Cómo decimos snack en español, doctor? Merienda creo que es. Meriendas que pueden ayudar también a la persona que tiene estas condiciones para que tenga bastantes fibras si lo que está consumiendo en alimentos no es suficiente. Así que yo exhorto a la persona que piensa que puede tener esta condición o alguien de su familia o conocidos que lo tengan, que le pregunten al médico. El médico siempre es la primera fuente de información, no doctor Google, no el vecino, no, siempre es el médico, ¿verdad? Porque todos los Sí. cuerpos son diferentes y lo que puede ser bueno para uno no necesariamente es Es bueno bueno para para otra otro. persona. Y doctor, le quería preguntar, ¿cuál es el especialista que se Ya encarga que, de atender las personas con diverticulosis? sí, déjame decirte algo sobre lo que estábamos hablando antes de Sí, contestarte esa pregunta. Y era que le quería decir que ahora hacen bien fácil la cuestión de los cereales porque por ley tienen que tener el contenido, la tabla esa que trae todo lo que exacto. vas a comprar pan. Y yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que mire qué es lo que tiene más fibra. Mientras más alta sea el contenido de fibra, pues mejor. Y te lo menciono porque el pan blanco lamentablemente tiene casi cero fibra, igual que el arroz. En la dieta latina, pues le gusta mucho comer arroz con habichuelas, con guandules o con lentejas y esas cosas. Entonces, si se pone suficiente grano con el arroz blanco, sí funciona bien, sería una buena tipo de dieta. Pero lo importante es revisar la tabla y tratar de comprar las cosas que más fibra contengan. Con respecto a quién es que atiende a estos pacientes, bueno, el paciente, como
habíamos hablado, usualmente, dependiendo de cómo se siente, va a ir, o qué tan fácil le sea, va a ir al doctor primario, o va a ir al urgent care, o va a ir a la emergencia. Si el dolor es bien fuerte, se va a ir directo a la emergencia, quizás. Así que el tratamiento lo comienza uno de esos tres, usualmente. El primario, que el primario, por cierto, puede ser para las mujeres, puede ser el ginecólogo. Los ginecólogos se consideran también primarios para las mujeres. Ellos le van a hacer la tomografía y basado en los resultados, si luce que es diverticulitis, le van a comenzar los antibióticos. Si luce que hay complicaciones, lo van a enviar, lo van a emitir para el hospital. Entonces, nosotros nos consultan como gastroenterólogos en la mayoría de los casos cuando están en el hospital y cuando no están en el hospital que se está tratando como paciente externo, usualmente lo refieren a la consulta. Eso considerando que el paciente haya mejorado. Cuando el paciente está en el hospital, también se consulta la mayoría de las veces al cirujano y si hay abscesos al radiólogo intervencionista, porque hay una tendencia en la medicina actual de tratar de hacer menos cirugía, porque la cirugía tiene más complicaciones, tarda más tiempo el paciente en recuperarse. Y gracias a los avances de la técnica de radiología, los radiólogos pueden poner con una aguja un pequeño tubito plástico y sacar la pus del absceso afuera. Y es increíble la diferencia porque es una pequeña molestia, un pequeño dolorcito, pero no una cirugía grande. Y la Eh, recuperación, como usted dice, es mucho Mucho mejor. mejor. Y ahora en medio de lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad, doctor? Que el mundo nos Exacto. cambió desde el año pasado, es todavía El mejor. mundo ha cambiado. Sí, Sí. exacto, es más tranquilo saber que más rápido sale del hospital, menos abrimos el cuerpo, menos nos exponemos a virus, ¿verdad? Que eso Eso es así. es la Eh, nueva realidad. Y doctor, me dio mucha curiosidad por qué incluir a un especialista en enfermedades infecciosas. Bueno, la razón es que lamentablemente, debido al uso indiscriminado de antibióticos, se están creando cada vez más bacterias resistentes a los antibióticos. Y por esa razón, a veces con el tratamiento usual de los antibióticos de elección para estos casos, el paciente no mejora. No sabemos a veces si es que el paciente no mejora o que no está respondiendo a los antibióticos. En esos casos, consultamos a los especialistas de enfermedades infecciosas para que nos ayuden a decidir qué tratamiento se le va a dar. La mayoría de las veces, si se consigue, por ejemplo, drenar un absceso, se saca un poco de pus, se manda a hacer cultivos. Pero el paciente que no tiene absceso, pues no tenemos cultivo, no sabemos exactamente qué bacteria está ahí y si es sensible o no a lo que le estamos dando. Esa sería la razón para buscar la ayuda de los especialistas de enfermedades infecciosas. Interesante cómo para una sola condición se unen diferentes profesionales de la salud, ¿verdad? Para poder Así es. tener los resultados, los mejores resultados en ese paciente, que a veces Sí. uno cuando es paciente no ve lo que está atrás y toda esta batería, ¿verdad? De médicos Así es, Jackie. Y eso que porque yo creo que el tiempo nos dé para hablar cosas. Por ejemplo, cuando hay fístulas, si va a la vejiga urinaria, tenemos que llamar al urólogo, porque el cirujano va a tener que entrar con el urólogo a poder arreglar ese problema, o al ginecólogo si conectó con el útero, con la vagina. O sea que a veces necesitan mucho más especialistas. Mientras más complicado sea el caso, pues más especialistas y más personas tienen que estar envueltas. envueltas. La suerte, la suerte que la mayoría, más del 80%, se mejoran con antibióticos. Sí, ¿verdad? Y salen bien, sí, por suerte. Ujú. Definitivamente, y siempre recalco que somos bendecidos aquí en la Florida Central porque aquí hay un talento increíble en el campo de la salud. Y para orgullo nuestro hay muchísimos hispanos excelentes que no tienen que ir, no tenemos que ir a ningún otro sitio como en muchos otros lugares, ¿verdad? Que
no tienen esa ventaja y tienen que estar moviéndose. No, aquí nosotros lo tenemos todo. Y eso es así, prácticamente ya tenemos todas las especialidades aquí en la Florida Central, Y incluyendo, excelentes profesionales, doctor. así es, incluyendo cosas como el trasplante de hígado, que yo tengo que Increíble. volver de vez en cuando, que antes todos había que mandarlo fuera, ya no, todo se hace aquí cerca, Sí, lo cual es mejor para el paciente y para los familiares que pueden estar cerca definitivamente, eso de es una paciente. ventaja. Doctor, ¿de diverticulitis le da más a hombres o a mujeres? ¿O el sexo no tiene que ver nada? Depende de la edad. Y hablando de edad, esto se consideraba que era una enfermedad de personas mayores de 50 años, pero cada vez estamos viendo más jóvenes, aparentemente por lo que habíamos hablado, el problema de la fibra. Los muchachos jóvenes solo están comiendo junk food y los padres se lo permiten. Ujú. Eh, por debajo de los 50 años es más frecuente en hombres. Por encima de los 70 es más frecuente en mujeres, pero cuando lo pones en estadística es más o menos igual, así que dependiendo de la edad es que se ve más, con más frecuencia. Entre los 50 a los 70 pues casi igual en hombres y mujeres. Qué interesante. Más Ujú. hombres jóvenes y más mujeres mayores. Mayores, exactamente. Así es. Interesante, interesante esa estadística. Y hablando de estadísticas, nosotros lamentablemente siempre rompemos la estadística. ¿Cómo estamos los hispanos en relación a los diverticulitis en comparación al blanco y al afroamericano y a otros lugares? Eh, sí, por raza realmente no hay gran diferencia. Creo, pero no tengo la estadística, que en general a los hispanos que se criaron fuera de Estados Unidos le va un poco mejor, porque en los países de nosotros no se come tanto junk food como se come aquí. Pero a los hispanos más jóvenes que o llegaron jóvenes aquí, pequeños, o que nacieron aquí, entonces las estadísticas se parecen mucho al resto de la población, o sea, aumenta mucho más. Es interesante un estudio que hubo una vez que nos demostró que la enfermedad no tiene mucho que ver con la raza y fue un estudio de los japoneses. En Japón era casi imposible ver diverticulosis, la mayoría, porque la comida de ellos era muchos vegetales y comían muy pocas carnes rojas. ¿Qué pasa? Los japoneses se mudaron hace ya más de 100 años, muchos acá de Estados Unidos, y las cosas empezaron a cambiar. Entonces, un japonés que se crió o nació en Estados Unidos y que se acostumbró a comer la comida occidental, la incidencia de divertículo es prácticamente igual que de un blanco. Entonces, en Japón ya no es como antes, ahora ven mucho más divertículos porque allá también la dieta cambió, ya no comen tanto la dieta de ellos, muchos de los jóvenes han cambiado a comer mucho hamburgers y cosas de esas. Y ese estudio demostró que parece que esto no es hereditario para nada, es un problema de qué es lo que usted come durante su vida. Veo muchos pacientes que cuando me hacen la pregunta que por qué me dio, digo, bueno, cuando estaba más joven comiste mucho junk food. No, pero yo no como eso. Digo, sí, pero ya llegó. Cuando tenías 10, 15 años, tu padre tuyo solo te daban hamburgers, pizza, hot dogs y más Que el nada. daño ya está hecho, Ya ya está hecho, exacto. ¿sí? Sí, pues, espero, Cosechamos lo que sembramos, eso es una realidad. así es. Entonces, yo le digo, de ahora en adelante lo que puedes hacer es cambiar la dieta para tratar de evitar que te vuelva a dar esto de nuevo, pero lo que pasó ya no hay forma de cambiarlo. Ya el colon ya tiene todos esos bolsillitos y van a estar ahí mientras estés vivo, básicamente. Doctor, que mucho oímos problemas con el colon. Creo que es una de las principales cáncer aquí en los Estados Unidos y todos volvemos a la raíz. Somos lo que comemos. Entonces, mi pregunta en todo esto es ¿por qué si todos estamos conscientes de que hay que comer saludable y tenemos que caminar, por qué no lo hacen? ¿Qué piensan? ¿Que no les va a pasar? Es interesante, sí, eso es así. Lo Es que pasa es que extraordinario vivir, me imagino, educar a sus pacientes y enseñarles cómo comer y que hay que... Depende así es, porque
Doctor, podemos llegar a los 90, pero tirados en una cama y con tubos y con oxígeno, ¿verdad? Pero Sí, no, no vale la pena, en mi no, opinión, no vale la pena. exacto, porque vemos Si que vas a llegar, llega en buena salud y que puedas disfrutar tu vida. exactamente, exactamente. Sí. Entonces sabemos cuál es la solución, la fórmula. Fórmula es comer no tan sabroso, pero saludable, ¿verdad? Y hacer ejercicio. No, no veo de qué otra manera. Y lo interesante de todo esto es que este país es líder en todo. Y ahí se quemaron, doctor. Se queman. Así es. Porque miren las escuelas, la comida que le dan a los niños. Oh, junk food, básicamente. Entonces, ¿cómo queremos tener una sociedad saludable Saludable. si desde chiquititos el sistema no ayuda para que comamos vegetales, enseñarlos a amar eso? Yo cuando Así es. era pequeña no comía vegetales. En mi casa no se comían vegetales porque a papi no le gustaba y por eso pues aprendí a comer vegetales en su país. Fíjese. Oh, gracias. Pero no, de chiquita nunca, vegetales no. A duras Okay. penas lechuga y tomate y eso pues no son vegetales como los que necesitamos 100% para la Mira, vida. qué bueno que lo mencionaste, porque la lechuga y esas cosas tienen mucha fibra, pero no es soluble. Entonces, crean, como que dicen en inglés, bulking agents son, pero realmente no tiene la misma función de la fibra soluble que es la que está en los cereales, en las nueces, en el maní, en todas esas cosas. Es bien diferente. Es bueno también comer muchos vegetales de ese tipo, pero lo principal es la fibra soluble. Y el que no puede, por alguna razón, comer suficiente fibra soluble, pues debería entonces estar usando los suplementos de fibra como el Psyllium, básicamente, que viene con muchísimos nombres. Pero su nombre es Psyllium, que básicamente eso sí es fibra soluble. Y ¿Hay el que algunas vitaminas que pueden ayudar a la persona que tiene esta condición? es interesante, he estado viendo que últimamente están hablando que la vitamina D ayuda a prevenir un poco, pero no sé hasta qué punto. También el medicamento, lo que le llaman statins, como el atorvastatin, los medicamentos de colesterol, parecen también que ayudan. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero estadísticamente las personas que sufren de colesterol y usan esos medicamentos, pues tiende a darle menos diverticulitis. Qué Esos son interesante. muy interesantes. Esos son los dos que básicamente parece ser hasta ahora que ayudan O sea que en hay cierto que modo. darse la vueltecita con el sol para coger vitamina D, ¿verdad? Eso está mejor que uno tomarse la pastillita. Y hace falta Exacto. esta encerradera, yo creo que nos va a traer otras condiciones que Sí. no estamos acostumbrados a tener, Así es. porque es todo el tiempo oliendo aire acondicionado, no tomando sol y estar encerrado. Yo creo que sí, eso puede traer otras cosas que las iremos curando sobre la marcha, ¿verdad, doctor? Porque esto es nuevo. Así es. Hacían 100 Exactamente. años que esto no existía, así que aquí estamos aprendiendo todos. Y Así ahora con el mismo. COVID, ¿cómo usted ha visto? Porque me imagino que la tendencia es, me quedo en mi casa, como más porquería. Me imagino que se tiene que estar viendo, o le pregunto, a un aumento en diverticulitis. Es posible que sí. El problema es que este tipo de cosas como la diverticulosis es un problema bien crónico, que a veces usted no va a ver los resultados así en poco tiempo. Quizás dentro de unos años la incidencia que ahora mismo es alta aumente todavía más, pero usualmente no ocurre tan rápido. Es un problema del estilo de vida. Así que yo no he notado que haya, ni he visto ningún artículo hablando de que haya ningún incremento en la incidencia, pero me imagino que va a ocurrir. Sí, ¿verdad? Por lógica, si están encerrados, ha habido aumento de peso. Y le iba a preguntar, ¿el aumento de peso influye también en esta condición? Definitivamente. Los principales factores, aparte de la dieta, son estar en sobrepeso, comer mucha carne roja. No es que no coma carne roja, pero hay personas que solamente comen carne roja. Sí. Exacto. Y fumar también. Fumar
por razones no entendidas, también aumenta la incidencia de diverticulitis. Me Y imagino. una dieta mediterránea, pescado, eso mm, no afecta, mejora. Eh, Eh, La dieta mediterránea tiene mucha fibra, porque el pescado no tiene, la carne no tiene fibra ni el pescado, pero casi todas las proteínas animales no tienen fibra, nada, ujú. cero. Pero la dieta mediterránea tiene muchos vegetales, nueces y definitivamente es alta en fibra. Porque hay que combinar las cosas, no es que solamente vas a comer exclusivamente lo que tiene fibra. Si te disfrutas tu carne, pues está bien, y tu pescadito, pero siempre acompañado de la otra parte. ¿Sabe lo que yo pienso, doctor? Que el comer es uno de los placeres más exquisitos, ¿verdad? Pero Así es. hay que educar al paladar. Eso es una realidad y poner, ponerle amor a lo que nos vamos a comer y empeño y darle nuestro toque, nuestro sabor, porque tenemos que comer, no podemos vivir sin eso. Así que aquí Definitivamente. creo que es creatividad, deseo. Ya que hay que hacerlo, vamos a hacerlo y lo tenemos que hacer bien, pues vamos a disfrutarlo. Y se lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo y lo estoy compartiendo con todo el mundo porque nuestra gastronomía es muy rica, pero no podemos o no debemos todos los días abusar de ella. Por eso le mencioné lo del arroz blanco, porque a los latinos nos gusta mucho el arroz blanco y yo poco a poco me he ido acostumbrando a no comer tanto arroz blanco porque trae tantos problemas. Sabe muy bueno, pero aumenta la incidencia de diabetes. ¿Sabe Estamos lo hablando que yo aprendí a de hacer, problemas del doctor? corazón. No, no, yo lo eliminé. Yo me gusta mucho el grano y me lo como como sopa. Mi plato, en vez de empezar con una Eso, ensalada, con un plato de ya sea de muy buena enchilada idea. y lo hago como nosotros con mi auyama, con mi No, claro, pues tienes que hacer jamoncito. lo que te guste. Claro. Sí, exacto, pero me hago mi plato. Entonces, si cociné carne, pues mi carne sola con una ensaladita. Y mire, de verdad que no me hace falta porque mantengo el sabor nuestro, pero eliminando cosas que yo sé que no son buenas para la salud. Exacto. A los vegetarianos le da mucho menos diverticulosis y Sí, diverticulitis. Porque ellos le a dan lo que otras han sido cosas. toda su vida. Exacto. Pero a lo que han sido toda su vida de vegetariano, definitivamente le da menos problemas de este tipo. Sí. Si, si la carne, por lo que me dice, no es lo mejor. Creo que es porque no se digiere bien, ¿verdad, doctor? No es lo más fácil de digerir. Eh, es un, es un poco difícil decirte las razones exactas. Se han creado muchas teorías, esa es una. Eh, pero no, parece que, bueno, vamos a decir, hay personas, por ejemplo, que van a un steakhouse y solamente se comen la carne. Al no comer nada de fibra, eso, cuando Claro, llegan es los una residuos piedra que le al están colon, dando al sistema, exactamente, ¿verdad? el colon no puede, después que le saca el líquido para formar la materia fecal ya lista para salir, es tan seca y tan dura que no, que la presión es grandísima la que tiene que hacer para moverlo. Yo creo que ese es el problema, es la combinación de cosas. Pues sí, a Sí, la carne roja le han dicho muchas cosas, las razones específicas yo siempre estoy leyendo, no la he podido realmente encontrar. Han hablado de que cuando la haces al grill, que tiene más carbón, eso tampoco está claro, pero podría ser. No sé. todos los Eso, días vamos aprendiendo un poquito más y la ciencia va así avanzando. es. Y yo me acuerdo que hace varios años atrás, quizás 10 o 15, decían que el huevo aumentaba el colesterol y ahora dicen que no, que para nada, no tiene nada que ver. O sea, que seguiremos mejorando nuestros conocimientos para hacer las cosas cada día mejor. Es verdad. Así es. Doctor, ¿qué recomendaciones nos da al público en general, a la gente? Este video va a estar en el website de PAMA y lo compartimos también en Facebook y Ok. queremos escuchar sus consejos para las personas que tienen la condición y para los que no la tienen, evitar que lo desarrollen. Ok, como en medicina en general lo que tratamos es de prevenir, porque una vez que está el problema, hay que tratarlo, pero ya los resultados no van a ser lo mismo. Pues a los padres que le enseñen a sus niños a básicamente hacer mucho ejercicio, tratar de evitar que estén en sobrepeso,
y tratar de también cambiar la dieta, para hacer, ya de lo que hemos hablado anteriormente, dieta alta en fibra. Esas son las razones, lo principal que hay que hacer. El que ya tiene diverticulosis, pues básicamente hacer lo mismo, porque definitivamente le baja la incidencia de que le dé la infección o que le repita. Eh, y, por ejemplo, la única cura que hay es la cirugía, cortar la parte del colon afectada. Y te voy a decir que 5% de las personas que le hicieron cirugía le vuelve a dar Eso diverticulitis. pensé, eso le iba a O mencionar. sea, no, a menos que le saquen el colon completo y eso no es una opción, pues lo mejor es modificaciones del estilo de vida. Y sí se Eh, puede, ¿verdad, doctor? Una persona que haya claro, padecido de diverticulitis y de momento decidió coger en serio las cosas y cambia radicalmente su dieta, ejercicio, baja de peso, es factible controlarlo y que no le vuelva a dar. sí, pues, claro, bueno, eso no es predecible, pero le va a mejorar su estilo de vida en general, le va a mejorar su riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, y Todo. ojalá pueda llegar a los 90 años en buenas condiciones, no todo enfermo y con 20.000 complicaciones. Así que definitivamente esto ayuda absolutamente para todo. Yo quiero En mi mencionar espe- que si alguien quiere hacerle una pregunta, con mucho gusto puede ir a pamacfl.org, ahí va a encontrar la información de su trabajo, pero también puede escribirnos y nosotros le hacemos llegar las preguntas a usted. Nunca Perfecto, esto sustituye la visita a su al médico, médico, porque, exactamente. ¿verdad? No, esto para nada, esto no es telemedicina. Esto es para orientar a las personas, Orientación. orientación, para que las Sí. personas estén conscientes de que si no nos cuidamos, estas cosas pueden suceder y le digo, doctor, que estoy 100% segura que el dolor es insoportable. Sé que el dolor es insoportable, lo he visto cerca de mí y es complicado. Así que evítense ese dolor tan grande que es la de diverticulitis. Y usted lo sabe, doctor, que lloran los pacientes. Es intolerable. Eso así. Mira, Jackie, había algo que no mencionamos que me lo habían puesto en la pregunta que Sí, deberíamos dígame. haber hablado. Y es que si esto produce cáncer de colon. La respuesta es no, no aumenta la incidencia de cáncer de colon, pero por razones que no están claras, a los pacientes que le da diverticulitis tienen hasta un 10% de probabilidad de tener un cáncer de colon. No porque se lo causó la diverticulitis, sino porque a lo mejor el cáncer fue el que hizo que se le produjera la diverticulitis al paciente que ya tenía diverticulosis. Por esa razón se recomienda chequearle el colon a todos los pacientes que le da diverticulitis, usualmente entre 6 a 8 semanas después que le dio el episodio. Al menos que se le haya hecho una colonoscopia hace 1 o 2 años y fue de buena calidad y no había cáncer en esos casos. Pero a todos los otros pacientes usualmente eso es lo que hacemos, chequear el colon porque de vez en cuando nos encontramos tremendas sorpresas ahí. Pero Doctor, y no, los pólipos que la persona puede tener en el colon, eso no desarrolla diverticulosis, no tiene que ver nada una cosa con la otra. no, son, exacto, igual que el cáncer, son dos cosas separadas. Eh, la mayoría de los cánceres comienzan como un pólipo y cuando hacemos la colonoscopia pues le encontramos pólipo y lo sacamos evitando el cáncer. Pero es interesante esa estadística, que hasta el 10% de las colonoscopías de esos pacientes se le encuentra cáncer. Pero no fue que la diverticulosis o diverticulitis se lo produjo, era que estaba ahí y parece que el cáncer fue el que hizo que le diera el episodio de diverticulitis, o a veces el cáncer produce inflamación porque también se perfora y cuando el radiólogo lo ve en la tomografía no está seguro si es un tumor o es simplemente la diverticulitis. Por eso siempre se recomienda chequearlo. Y como dijiste, chequear con su médico, porque si ya se le hizo uno hace poco y estaba bien, pues quizás no haya que hacerla, pero eso hay que hacer una decisión uno por uno, ¿Cada básicamente. cuánto tiempo usted recomienda que se haga la colonoscopia, doctor? Una persona saludable versus una persona que ya ha tenido condiciones en el colon. Personas de riesgo regular, básicamente sin alto riesgo de cáncer de colon, pues se está recomendando una cada 10 años después de los
50, pero eso se está bajando a los 45, porque cada día se van encontrando personas jóvenes con problemas. Si tiene factores de riesgo que son historia de familiar o que haya tenido pólipos o cáncer anteriormente, pues se hace más frecuentemente. Pero con el tiempo, dependiendo de cada caso, se han ido separando más los intervalos que se usaban antes. Antes se hacían cada año, 2 años. Ahora ya, por ejemplo, por pequeños pólipos, aunque sean precancerosos, se está haciendo en 7 a 10 años. Pero definitivamente eso depende del caso por caso. ¿Y esa condición es De hereditaria, riesgo. doctor? ¿Cuál? La diverticulosis. La diverticulosis, como te mencioné, no es hereditaria. Me parece como un problema relacionado con el estilo de vida y lo que se come. Sí. Pero, y le ¿Te pregunto, acuerdas el caso de los japoneses? ya veo, sí. ¿Cómo le cambió? Y en una generación le cambió, increíble. En una generación le cambió de que el papá no tiene divertículo, ahora el hijo tiene divertículo porque Eso come comida bien occidental. interesante, ¿sabe qué? Para salirme un poquito de, antes de cerrar, siguiendo su misma línea de pensamiento, hace varios años tuve la oportunidad de entrevistar a un endocrinólogo pediátrico y él nos mencionó que el tamaño, o sea, si son chaparritos los papás, ese fue el término que usó, no necesariamente el hijo va a salir chiquito, puede salir bien grande si lo ponen a hacer ejercicio desde pequeñito, de estiramiento, mejor dieta, el lugar donde crece. Y puede tener, o sea que el lugar y el estilo de vida es lo que va a determinar también el tamaño del niño, pero en este caso, lo que usted mencionó, el desarrollar o no estas condiciones. Definitivamente, así es. Interesante, de verdad que la hay factores genéticos y factores que son ambientales, que, sí, que pueden modificar mucho las cosas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tenerlo. Okay. De verdad que he aprendido muchísimo y espero que todos esos conocimientos que ha compartido con nosotros pues les sirva a las personas a que se cuiden. Vamos a cuidarnos. Vamos a vivir años saludables, ¿verdad? Exactamente, para llegar a los 90 en buena salud. Con buena salud y bailando merengue, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues un placer, Jackie. Por cualquier momento que necesites cualquier ayuda de mí, pues no hay problema. Muchas gracias, así será. Okay. Bye, bye. Okay. Hasta luego. Bye.